de cacaolat. Espérate. Vamos a tomar aquí un poquito de aire, porque esto va a ir para largo, ¿vale? El vídeo se llama La caída de Star Wars. Lo podéis ver aquí. Cómo Disney destrozó la saga Skywalker. Si vamos a tomar aire, vamos a respirar hondo, porque esto va a ser duro. Eso dijo ella. Ah. Era el título de este vídeo, probablemente se te vino a la cabeza esta escena del último Jedi. O esta otra de, de la princesa Leia. O tal vez eres de los que no abandonó el barco hasta ver esta en pantalla en el ascenso de Skywalker. Yo vi todas en el cine. Pero por mucho que pueda entender que estos momentos fuesen los que te hicieron tirar las palomitas a la pantalla, escupir tu Coca-Cola o gritar de frustración en el cine, la realidad es que solo fueron una gota más en un vaso que ya estaba lleno, desbordado y roto desde que Disney aprobó el guión del Despertar de la Fuerza. Y dejar que os cuente mis argumentos sobre cómo la quinta película más taquillera de la historia mató Star Wars antes de que me tiréis a mí las palomitas a la cabeza. Y de paso contesto por qué, a pesar de eso, consiguió recaudar más de 2.000 millones de dólares en taquilla. Nostalgia. La respuesta rápida a la segunda pregunta y parte del problema. Pero el Despertar de la Fuerza no se quedó allí. No solo recurre a la nostalgia, va un paso más allá, para convertirse directamente en un plagio y un robo. Y señorías, déjenme empezar por el cargo de plagio. Viendo esta película no pude evitar que me costase concentrarme en el cine. Tenía una sensación que me rondaba la cabeza y no me dejaba prestarle toda mi atención. Como que ya había visto esto antes. Y no me refiero a estar viendo un nuevo capítulo de una de tus series habituales, sino una sensación de déjà vu. Básicamente, sentí que estaba viendo el episodio 4, Una nueva esperanza, pero con personajes cambiados. Cada escena del Despertar de la Fuerza es una escena sacada de... Pero es que lo peor de todo es que a mucha gente le pasó esto. Hay otra que no, hay otra que desde el minuto 1 ya supo, pero a mí y a otras personas, cuando fuimos a verla, pues nos gustó. No le vimos nada raro. Pero claro, ya luego empiezas a ver el episodio 4 otra vez, o te vuelves a ver esta, y cada vez que la ves, dices, hostia, hay algo. Hay algo. Entonces, dices, hostia, cada vez que la ves va peor. Pero esto pasa tanto con Star Wars, a mí me ha pasado con muchas otras películas también, no solo Star Wars. Y hay veces que pasa al revés, que la primera vez que ves una peli no te gusta, pero... A ver, cuando fui a ver la novena de Star Wars había un fan que había visto todas las sesiones desde las 4 de la tarde. ¿Pero es masoquista o qué? De esta película o de alguna otra de la trilogía original de Star Wars. No es que sientas nostalgia, es que estás viendo las mismas escenas con efectos especiales más modernos y personajes más planos. Y vamos a demostrarlo. Al parecer, empezamos desde el mismo punto que el episodio 4, el Imperio sustituido por la Primera Orden, y a pesar de que la República tiene el control de la galaxia al inicio del episodio 7, ¿sigue existiendo una resistencia que hace frente a esta amenaza en vez de un ejército regular de la República? ¿Por qué? No hagas preguntas. Y empieza el plagio o la reimaginación de Star Wars, cortesía de Disney. Empezamos con un asalto de Stormtroopers, donde capturan a uno de nuestros protagonistas, mientras que los droides escapan con información valiosa. Confirmando la abundancia de planetas desérticos en los mundos de ciencia ficción, BB-8 seguirá los pasos de R2-D2 y C-3PO, relaciones cibernéticas humanas. Pero en vez de vagar por Tatooine, lo hará en su hermano gemelo Jakku. Los droides serán encontrados por Rey y Luke, respectivamente. Seguimos con un poco de exposición del Imperio, o de la Primera Orden. Que además son encontrados igual, ¿no? Porque se lo venden al chatarrero, ¿verdad? Los encuentran unos alienígenas del planeta y se lo venden al chatarrero, ¿no? O sea, acaban... ¿No es igual también? ¿No los compran los droides? ¿Los dos? Tengo miedo. Vale. Encuentro entre los personajes principales que acabarán saliendo de los planetas desérticos en una nave. Bueno. Finn tenía mejor potencial, tío. Finn tenía mayor potencial para convertirse en un Jedi que Rey. Change my mind. O sea, es que tal cual, La misma nave, el halcón milenario. Es que en ambas ocasiones, el pobre halcón será capturado por un campo de fuerza. Pero parece que la batalla aérea la tendremos antes de ser capturados en el Despertar de la Fuerza, mientras que en Una nueva esperanza fue después de salir de la Estrella de la Muerte. Un pequeño cambio para la humanidad, un gran esfuerzo creativo para Disney. Los protas se ocultan en el mismo compartimento al ser atrapados, pero esta vez en el Despertar de la Fuerza son descubiertos. ¿Por qué?
porque la nave nodriza es de Han y Chewie. A pesar de eso, las cosas también se pondrán feas. Es que encima nos quieren hacer creer que Han abandonó a Leia y a Ben. O sea, ¿nos quieren hacer creer en serio que Han y Leia se separaron? O sea, ¿me estás tomando el puto pelo, Disney? En la secuela, y tienen que escapar. Y aquí tenemos un intermedio, interlude si lo preferís, como en las pelis antiguas. ¿Por qué? Porque necesitan un sable de luz para Rey, y no cualquiera, sino el de Luke. Así que la peli hace un pit stop en un planeta random con un templo antiguo y una versión de Yoda más ciega, mujer, con menos orejas y naranja en vez de verde para conseguirlo. A partir de este punto despiertan su lado creativo, y plagiarán escenas de otras películas, en este caso del Imperio Contraataca, con visiones a través de la fuerza. El ataque del Imperio en este planeta random acabará con Rey capturada como lo fue Leia en el pasado. A diferencia de Leia, sin embargo, Rey no necesitará ayuda para escapar. Mientras tanto, los rebeldes se reúnen en Yavin 4 y el clon de Yavin 4 en las secuelas, listos para destruir el arma definitiva del Imperio, la Estrella de la Muerte, y de la Primera Orden. Pero todos sabemos que Disney la tiene más grande que nadie, así que la Estrella de la Muerte ha evolucionado para convertirse en Starkiller Base. Donde una nueva esperanza nos mostró a la Estrella de la Muerte destruyendo Alderaan, Starkiller Base aumenta su eficiencia y destruirá toda la República a la vez, porque Disney lo vale. Y el final de la peli no tiene desperdicio. Tenemos ataque de cazas como en Una Nueva Esperanza mezclado con el sabotaje terrestre del Retorno del Jedi. Las escenas padre e hijo del Imperio Contraataca, solo que ahora el padre cae al vacío en vez del hijo, y muerto en vez de vivo. Batalla Jedi en la que el bueno gana al malo, solo que en vez de al final de la trilogía, tras Luke entrenar arduamente para convertirse en un maestro Jedi, Rey lo consiga al principio de su trilogía, porque Disney lo vale. Y acabamos esta obra maestra del plagio con Rey buscando a Luke con la guía de R2D2. En el pasado, este conmovedor droide acompañó a Luke a Dagobah para encontrar a Yoda, ahora guía a Rey para encontrar a Luke. Como podéis ver, Disney compró los derechos no porque necesitase el lore de Star Wars, sino porque necesitaba cortar y copiar escenas enteras de las películas de George Lucas. No obstante, esta fue la primera película de Star Wars de Disney, y aunque fuesen las mismas escenas, necesitaban introducir nuevos personajes en ellas para iniciar... ¿Para qué? O sea, intentaban introducir nuevos personajes en ellas, ¿para qué? Si luego se centran en Rey. Finn tenía un potencial enorme y lo desperdiciaron. Igual que Poe. O sea, presionaron un montón de personajes que tenían potencial para luego centrarse en Rey porque Rey es la más mejor y la mucho mejor. Crear una nueva etapa en esta franquicia. Y os voy a ser sincero, yo esperaba con mucha ilusión las nuevas películas de Star Wars, antes de ver El Despertar de la Fuerza. Era una oportunidad que Disney tenía para mostrarnos otras aventuras en el inmenso universo de Star Wars, en otras épocas y con otros protagonistas. En parte coincido con Rian Johnson. Sí, Rian, teníais que haber dejado lo viejo morir y explorar nuevos caminos, como en la película que han anunciado ahora. Tío, es que mira lo que hacen... Sí, la nueva película que han anunciado ahora del primer Jedi. Tío, es que... pensaba que eso era como lo que había en el fondo, que eso era como lo del Jedi Fallen Order. Mira lo que hace Star Trek. ¿Qué es lo que hace Star Trek? Se centra en otras naves, te saca una serie de Star Trek Discovery, de la nave Discovery, que es una nave completamente nueva, te saca una serie de animación para adultos, que es de comedia, de Lower Desk, o algo así, que también es una nave de exploración de otra nave, o sea, no es de la Enterprise todo. Y cuando es de la Enterprise, es con otra tripulación, te dicen, pues no, mira, es que el Capitán Kirk se ha jubilado. Entonces, hay una nueva tripulación entera, y no se tienen que colgar de la fama ni de Spock ni del Capitán Kirk para hacer la nueva generación. Es más, perdonadme, pero es que Jean-Luc Picard para mí es mucho mejor capitán que Kirk. Lo siento, o sea, lo siento, pero Picard mejor que Kirk, sinceramente. Pero a Spock nadie lo supera, eso sí que es verdad. Pero por ejemplo luego te sacan una serie de, yo qué sé, tío, o sea, también de Star Trek, pero es otra línea temporal y te lo justifican las películas más nuevas de Star Trek son otra línea temporal a la de las originales, porque en la primera película se ve que unos alienígenas viajan por un agujero de gusano al pasado para matar a los padres de Kirk. Y eso le causa un trauma que hace que Kirk sea distinto al Kirk de las películas, que su relación con Spock sea distinta, que si no sé qué. Y cambian el lore un poco, pero te lo justifican en la primera película. Te dicen, vale, es que nosotros hemos conocido al Capitán Kirk original y es un cabronazo y lo queremos matar. O sea, o queremos cambiar su futuro, ¿no? Entonces vamos al pasado y matamos a sus padres. Ahora sobre el primer maestro Jedi. Aquí no, aquí porque sí. Después de destrozar toda la franquicia y estar en el momento más bajo de Star Wars,
con toda su audiencia totalmente apática. Pero lo viejo se deja atrás con respeto, no solo por respeto al creador original y la historia que creó, sino respeto hacia los fans, que son tu potencial público, que esperas haber ganado tan solo comprando los derechos y al final se traduce en dinero, que es lo que se supone te interesa como productora. Y si decides hacer unas secuelas de la saga de Skywalker en la que además aparecerán los protagonistas originales, en lugar de explorar nuevas historias, este respeto es doblemente importante. Pero a lo que asistimos no solo fue un plagio, como ya hemos visto, sino un destrozo absoluto de la historia original. Básicamente porque la existencia de la Primera Orden y sobre todo... Es que encima, si tenéis en cuenta que existen unas novelas escritas por George Lucas, que son el después del episodio 6. Son después. Que es cuando Leia y Han tienen a los gemelos, que tienen gemelos, y Luke conoce a Mara Jade y se casa con Mara Jade y tiene un hijo. Y el legado Skywalker continúa, vamos, se sabe que hay legado Skywalker hasta, no sé cuántos años después, ¿eh? Es más, que hay un árbol genealógico que con varios saltos generacionales, ¿eh? Que Luke Skywalker tiene un tataranieto por ahí. O sea, se sabe, y por las novelas esto. Entonces tienes unas novelas que son secuela, y en vez de hacer eso, te inventas lo que le sale del culo, tío. Lo peor de todo es que si esto ya es malo, se hace aún peor cuando te enteras de que tenían material. O sea, lo tenían escrito ya, tenían novelas ya hechas. Todo de Palpatine hacen que las aventuras de Luke, Leia y Han y todo el viaje de Anakin Skywalker, desde su caída al lado oscuro convirtiéndose en Darth Vader hasta su redención final gracias a su hijo Luke, todos estos sucesos de la saga pasan a ser totalmente inconsecuentes. Por si eso no fuera suficiente, las secuelas deconstruyen el personaje de Luke por completo. Si hasta el propio Mark Hamill se quejó, tío. Hasta el propio Mark Hamill salió a decir que no le gustaba ese Luke. Y ya de paso roban su historia y su legado, de modo que todo lo que representaba Luke se lo apropia Rey Palpatine, apellido incluido. Rey Skywalker. Ambos huérfanos habitaban planetas desiertos y eran sensibles a la fuerza. Tanto Rey como Luke reciben su llamada a la aventura y responderán a ella. Por un lado tenemos a Luke, un buen piloto como se menciona en varias ocasiones a lo largo de la película antes de la escena final en la que destruirá la Estrella de la Muerte. También se defiende con las reparaciones en la granja de su tío. No obstante, vemos cómo tardará en ganarse el respeto de Han y nadie toca el halcón milenario. Va entrenando y desarrollando sus habilidades película a película, fracasando y aprendiendo de sus errores hasta convertirse en maestro Jedi en su final. Por el contrario, Rey es simplemente una chatarrera de Jakku. Sin embargo, descubriremos que tiene talento para el combate nada más empezar la película. Talento sobrenatural para pilotar desde el primer momento que toca una nave, talento para reparar este tipo de naves. Se gana el respeto de Han al instante al mostrar que sabe más del halcón milenario tras un breve vuelo que Han en su larga vida. Rey no es sensible a la fuerza, es la fuerza en sí misma. Lo que le costó mover un sable de luz a Luke, Rey lo consigue al instante. El truco que Obi-Wan perfeccionó para manipular mentes, Rey lo dominó de manera intuitiva. El Darth Vader de nuestra época fue mucho más... O mira, por ejemplo, en el juego del Jedi Survivor, que lo vimos, Cal ha tardado 5 años en aprender el truquito. Bueno, él siendo aprendiz en el Templo Jedi, él criándose en el Templo Jedi y siendo un aprendiz, un Padawan, en el Templo Jedi, antes de la Orden 66, en el primer juego no sabía utilizar el truquito ese de la mano, pero en el segundo sí, pero es que han pasado 5 años. Y si os acordáis, le cuesta. Hay que hacer los intentos, ¿os acordáis? Que para hacer eso con el senador, no me acuerdo qué era, había que hacerlo 2 veces, porque no podía la primera. ¿Más débil de lo que parecía? ¿O es simplemente Rey mucho más poderosa que ninguna otra Jedi en la historia? Como Luke consiguió mover piedras, Rey puede mover piedras. Luke fracasó en mover un caza, pero Rey consiguió mover una nave de transporte en movimiento. Rey era un personaje interesante inicialmente, como lo era Luke, pero acaba siendo demasiado difícil encariñarse con alguien a quien todo le viene dado. Y en las secuelas tendrá el mismo papel que tuvo Luke, donde en las películas originales Luke consiguió redimir a su padre para acabar juntos con Palpatine. Aquí Rey tendrá el mismo papel con Ben Solo, triunfando en las secuelas donde Han Solo, el padre de Ben, y Luke fracasaron. Y hablando de Ben Solo, o Kylo Ren si lo preferís, otro personaje que se apropia de un papel, en este caso el de Darth Vader, de manera descarada, y no lo digo por la máscara. Mientras que Rey se me hizo un personaje plano y superficial, Ben se me hizo un personaje forzado y por tanto inverosímil. Ya nada más empezar el despertar de la fuerza nos encontramos con otro Sith con máscara.
solo que aquí descubrimos que solo la lleva para disfrazarse de Darth Vader. La imponente y amenazante presencia de Darth Vader... Bueno, al menos aquí te explican que es porque Kylo Ren está fangirleando con su abuelo. Ya está. Al menos aquí te explican que eso es un detalle. Eso, la verdad, a día de hoy es un detalle que te pongan en el contexto. Y que no te lo tengan que explicar en una novela, ¿sabes? Porque ya sabéis, ¿no? Agujeros de guión. Sí, Kylo Ren es el Darth Vader del Express, sí, realmente sí. Pero al menos aquí te explican que es porque Kylo Ren tiene una obsesión con su abuelo. Y lo tiene ahí del ídolo de masas. Que sinceramente, ¿cómo coño? No sé, creo que aquí no lo dice. ¿Cómo coño Kylo Ren no sabe que Darth Vader se redimió? O sea, ni su tío se lo dijo, ni su madre se lo dijo. O sea, sabe quién es Darth Vader, sabe quién fue su abuelo y todo lo que hizo, y por eso lo admira, pero no sabe que al final de las películas se redimió. ¿Eso no lo sabe? ¿O qué? O sea, no... en las películas originales trata de ser imitada aquí con un enfoque moderno. Y veremos a Kylo Ren montando berrinches en pantalla, destruyendo habitaciones con su sable de luz y recurriendo a la violencia con facilidad. Su redención fue tan repentina como la decisión de matar a su padre, y es sorprendente, teniendo en cuenta el papel que jugó la muerte de Han en su redención, cómo esa escena en el despertar de la fuerza ocurre de una manera tan poco emotiva. Qué forma más desilusionante de despedir a un personaje tan mítico como Han Solo. Y tenemos que hablar de la deconstrucción de Luke, porque si suplantarlo por su versión femenina y superdotada no fuera suficiente, también arrastran su personaje por el lodo o por leche alienígena. En la trilogía original tenemos un héroe valiente y determinado, capaz de superar los obstáculos que el destino pone en su camino, convencido de poder encontrar el bien en el corazón de su padre, que ha sido oscurecido por la sombra del emperador, y también de salvar la galaxia de esta misma sombra en el proceso. Ahora tenemos un ermitaño resentido que ha huido, dejando a su suerte el destino de la galaxia cuando la Primera Orden se alzó, abandonando a su hermana y a sus amigos. Y recordemos que todo esto ya lo estableció J.J. Abrams en el episodio 7. Luego, el bueno de Rian Johnson aportará su granito de arena y nos contará que el mismo Luke, que trató de salvar al genocida de su padre en la trilogía original, estuvo a punto de matar a su sobrino porque tenía un mal presentimiento sobre él. No. Rorito, es que lo peor de todo es que los cómics no lo dicen. Quien añade estos agujeros de guión, ¿vale? Quien rellena estos agujeros de guión son unas novelas que sacó Disney después de estas películas para eso, para cubrirse las espaldas. Para decir, no, es que eso se explica en las novelas. Eso es lo peor de todo, porque una cosa es que sea un easter egg o que sea un detallito así, muy como en Marvel, por ejemplo, que hay detallitos que se pueden encontrar en los cómics, que, hostia, mira, pues si quieres saber dónde viene este personaje secundario, antes de que salga la película, porque ni se sabe si se va a saber el origen o algo, léete este cómic, que aquí sale. Una cosa es eso, pero otra es que Disney sacó las novelas después de estas películas para rellenar todos los agujeros de guión. Eso es lo peor. Esto no es dejar morir al pasado. Esto es coger el pasado y vapulearlo como quien se pone a torturar gatitos. Monstruos. Y lo peor de todo esto es que a pesar de copiar la estructura, las escenas y suplantar personajes de las películas de George Lucas, J.J. Abrams y Rian Johnson no fueron capaces de hacer unas películas de aventuras coherentes y verosímiles. Y aquí van 3 motivos por los que esto fue así. Motivo número 1, toda la trilogía está llena de mystery boxes. A J.J. Abrams le encantan y nos las encontraremos sobre todo en los episodios 7 y 9 que él dirigió. Estas mystery boxes son resueltas súbitamente al final de la trilogía o olvidadas, según convenga. ¿Quién es Rey? ¿Cómo acabó en un planeta abandonado? ¿Por qué Luke ocultó de su hermana el mapa para encontrarlo y lo dividió en 2 partes? ¿De dónde demonios ha salido Snoke? ¿Cómo surgió una primera orden de las cenizas del Imperio y cómo consiguió construir Starkiller Base? ¿Absorber estrellas y luego disparar su energía no es algo over the top? ¿Cómo demonios está Palpatine con vida? ¿Por qué se necesitan mapas secretos para llegar al planeta de los Sith cuando toda una flota y su tripulación lo habitaban? ¿Por qué uno de esos mapas milenarios estaba en un destructor imperial que llevará poco más de 20 años derribado? Y un largo etcétera. Es verdad, Israel tiene razón. Los directores J.J. Abrams y Rian Johnson se tiraban pullas de una película a otra. O sea, en el episodio 9 mencionan lo de marcarse un Holdo. Holdo, la capitana Holdo era la de que en el episodio 8 se inmola con la nave, ¿os acordáis? Que es lo del crucero, que los estaban persiguiendo y que no había forma de huir. Y se van todos, se queda la capitana Holdo y se se lanza contra el destructor imperial, bueno, imperial no, de la Primera Orden, se lanza
para destrozar, o sea, se inmola básicamente. Y luego en el episodio 9 mencionan lo de marcarse un holdo. Y más Al cositas, que más solo me queda pullitas que le añadir tiran. por qué no se hizo una historia con sentido para las 3 películas antes de grabar la primera. Oh, no Motivo sé. número 2, el espacio-tiempo en Star Wars. A pesar de que los viajes a la velocidad de la luz facilitaban mucho las cosas en las precuelas y las pelis originales, George Lucas hizo un gran trabajo mostrándonos el tiempo que requería y las dificultades de los viajes galácticos. En las secuelas, Star Wars más que una galaxia muy muy lejana parece una galaxia muy muy pequeña. Veremos viajes instantáneos de un planeta a otro, uno tras otro, en algunas escenas, y luego en otras, como en el último Jedi, tenemos... Cuando Han Solo en el episodio 4 decía que no se podía hacer más de un salto al hiperespacio porque el motor hacía boom, ¿sabéis? Que creo que se lo pregunta a Luke o algo así, o no me acuerdo si se lo preguntaba a Luke o es que intentaban hacerlo. En el episodio... ¿Era en el 4 o era en el 5? No, era en el 4, creo. Que le decían lo de hacer un salto al hiperespacio cuando ya habían hecho uno y dicen que no se puede hacer eso. Que si no, la nave va a hacer un poquito de kaboom. una persecución. Y aquí lo hacen, o sea, en el episodio 8, el episodio 8 empieza dando 50.000 saltos al hiperespacio de una, así, pa. ¿Sabes? O sea, que parece eso la escena esta de Doctor Strange, saltando por el multiverso. Parece eso. En plan, pero a ver, oye, pero ¿y el canon de infinita sin saltar al hiperespacio, salvo para suicidarse en el Mira último esto, momento? ¿ves? Marcarse un Ya lo holdo. podrían haber hecho antes con una de las naves que perdieron. Y hablando de tiempos, lo que podrían haber sido unos meses o al menos semanas de Rey siendo adiestrada por Luke se desarrolló en 3 días, a lo sumo, según el guión. Y pasamos al motivo número 3, y el que más me decepciona personalmente, La fuerza. fuerza. George Lucas creó este concepto que podríamos considerar incluso una religión, de una manera muy interesante. La fuerza nos rodea, nos une, nos da vida y nos hace crecer. Los caballeros Jedi y los Sith son sensibles a la fuerza y han entrenado para poder percibir y en ocasiones utilizarla. Les concederá visiones, el poder de mover objetos, prever acontecimientos, aumentar los reflejos e incluso manipular la mente de otras personas. Poderes que eran usados con escasez y con claros límites, como nos Sí. mostraron las pelis de George Lucas. Las secuelas tratan la fuerza de modo similar a los personajes de la trilogía original. No tienen ningún respeto por este concepto, y todas las películas de Disney la usarán como un recurso narrativo, un deus ex machina esperando a ser utilizado, sin límites, sin reverencia a lo que George Lucas concibió como una pseudo-religión, y un poder que conforma su universo y forma parte de la identidad de lo que es Star Wars. Veremos usos de la fuerza sobredimensionados y exagerados, con poderes prácticamente divinos, Rey haciendo uso de técnicas antes avanzadas sin ningún tipo de entrenamiento previo. O que no Como ya hemos existían. visto anteriormente, Como empezando lo de por cosas curar. como mover pequeños objetos, Tío, es que ya solamente con el hecho de que se pueda curar, es que, tío, es que da mucha rabia porque solamente con el hecho de que Rey pueda curar heridas con la fuerza, tira por tierra todo. Porque ¿cuál es la razón de existir de Star Wars? Darth Vader. Como Darth Vader se convirtió en lado oscuro y el Imperio se alzó muy poderoso porque Darth Vader era muy poderoso y estaba de su lado. Y todos los episodios giran en torno a Darth Vader, es el auténtico protagonista. Porque las precuelas tratan de cómo Anakin cayó al lado oscuro y las películas tratan de el enfrentamiento entre Luke y Darth Vader. Y todo eso se va al garete porque Rey puede curar con la fuerza. ¿Por qué se va al garete? Porque ¿cómo cayó Anakin en el lado oscuro? ¿Por qué se fue al lado oscuro Anakin? Por Padme, porque no podía salvar a Padme. Y si le hubiesen dicho a Anakin que un Jedi puede curar con la fuerza, si le hubieran dicho eso, no existiría Star Wars. Solamente con decírselo. Porque le dices, bueno, pues entonces podría haber... y podría haber curado a la madre. Sí. Es verdad, y podría haber llegado a curar a la madre. Con la fuerza. Entonces, ya solamente con el hecho de que un Jedi pueda curar con la fuerza, tira por tierra todo Star Wars. Porque todo Star Wars gira en torno a Darth Vader. Si Darth Vader no sube... O sea, si Anakin Skywalker si Anakin Skywalker no se hubiera pasado al lado oscuro, Palpatine no tendría a alguien tan poderoso de su lado, por lo que seguramente el Imperio no habría llegado a ser tan poderoso. Y no solo no podría haber llegado a ser tan poderoso, sino que Anakin y Padme podrían haber tenido a los gemelos bien en Coruscant y podrían haber sido una familia, por lo que
Luke seguramente, o sea, seguramente el Imperio no hubiese llegado a resurgir porque Palpatine no podría haber encontrado a un Padawan, no lo podría haber encontrado y por lo tanto el Imperio no se habría alzado, al menos en ese momento. Puede que más adelante, pero mucho más adelante. Entonces, no habría Darth Vader. Luke y Leia estarían con sus padres en Coruscant. O en Naboo, no lo sé, supongo. En Coruscant, no lo sé. Seguramente ambos, tanto Luke como Leia, porque Leia también parece ser que es sensible a la fuerza, habrían sido llevados al templo Jedi, se habrían separado de los padres. Pero bueno, se separan de los padres pero siendo muy pequeñitos. O sea, ellos siguen teniendo padres y tal, ¿eh? No es que les borren la memoria. Tampoco. No es que les borren la memoria a los niños. Pero bueno. Y por lo tanto, no habría tampoco cuarta película. Ni habría quinta película. Ni tampoco habría las secuelas estas. Entonces, solamente el hecho de que Rey pueda correr con la fuerza tira por tierra todo. Solamente con eso. Trucos como manipular la mente y más adelante moviendo montañas de rocas o incluso naves espaciales en movimiento, hasta curar heridas. Leia sobreviviendo a una explosión y volando en medio del espacio. Luke creando una proyección astral de sí mismo desde la otra punta de la galaxia. Hasta acabar la trilogía con Palpatine electrocutando toda una flota de naves espaciales. Todos estos motivos son errores típicos de guionistas incapaces de crear mundos verosímiles, porque no saben cómo hacerlo, y por eso cuando cogen franquicias de otros creadores como George Lucas, no son capaces... Pues que no se acerquen a Warhammer, porque con Warhammer les explota la cabeza, ¿eh? Porque si con Star Wars la han liado parda, como les den un solo libro, ¿eh? De Warhammer, se desmayan, ¿eh? El cerebro se les sobrecalienta. Es de ajustar sus guiones al mundo en el que se está desarrollando su historia, partiendo de la simplista e ingenua creencia de que, como es ciencia ficción o fantasía, todo vale. Kathleen Kennedy, JJ Abrams, Rian Johnson, podéis creer lo que queráis e insistir en que las secuelas fueron un éxito, pero la realidad es que los 2.000 millones del episodio 7 acabaron siendo la mitad en el 9. Y no ha habido huevos de sacar otra película de Star Wars desde entonces. Y solo ahora, 4 años después del ascenso de Palpatine, de Skywalker, han anunciado otra vez 3 nuevas películas para el futuro. Veremos si esta vez acaban llegando a pantalla. En cuanto al universo expandido de Star Wars en Disney Plus, ya hablaremos de eso en otra ocasión. Por el momento, me encantaría saber vuestra opinión sobre las secuelas, si tenéis esperanza en alguno de los nuevos proyectos que han anunciado desde Lucasfilms o si dais a la franquicia por perdida. Dejármelo en los comentarios y por aquí os dejo un vídeo explorando algún... Gracias por este frame. Es el derecho de un fan tener cualquier opinión que quieran tener. Es que Henry Cavill es nuestro dios, ¿eh? Henry Cavill es el dios de los frikis, ¿eh? Lo que antes era Kevin Feige, ahora es Henry Cavill, porque Kevin Feige se ha vendido a Hollywood, gente. Kevin Feige se ha vendido a Hollywood, eso ya no. Pero tenemos a Henry Cavill. Esperemos que él nunca se venda, como hizo Kevin Feige. Esperemos que él nunca se... No creo que él... Si Henry Cavill se ha ido de The Witcher, si Henry Cavill ha cogido con sus 2 cojones y se ha ido de The Witcher, no se va a vender nunca. Él es el emperador de la humanidad. Los Jedi son muy parecidos a un credo religioso con sus dogmas, algo que pueda sonar herejía. Es que Henry Cavill es un dios, os lo digo completamente en serio. A ver, ya está, Unos ¿no? de los motivos por los que hemos llegado a este punto. Es que, tal cual, tío, ¿Sabes o sea... cuál es el significado de locura? Mira, justamente cuando cambió la pantalla. Es que Henry Cavill es el emperador de todo el mundo. Es que me arrodillo ante él. Yo mato a quien haga falta, ¿eh? Si él es el emperador y hay que mantenerlo vivo, yo mato a quien haga falta. Yo sacrifico el alma que haga falta, ¿eh? Para mantenerlo vivo. Lo siento, pero... Es Henry Cavill. No creo que haga del emperador. No creo... Dudo mucho que haga del emperador Henry Cavill. Lo dudo mucho. Hará de otro personaje, pero no. ¿Os imagináis que hace de Horus? ¿Os imagináis que hace de Sanguinius? ¡Por favor! ¡O de Corvus! ¡Corvus! Por favor. Le pegaría más Corvus, ¿no? Porque tiene el pelo negro. Y así no se tendría que poner peluca ni nada, ¿no?
Que no se rape, por favor, que no sea un personaje calvo, por favor. Ahora es cuando no es ninguno de esos y es de otra especie. ¿Un orco? ¿Os imagináis que hace de orco? Será el orco más guapo del mundo, ¿eh?